iniciar grabación. Eh, Listo, pues ahí ya tengo igual el chat abierto en la otra pantalla para los que tengan dudas puedan hacer preguntas. La idea de hoy es entonces, bueno, de acuerdo pues a lo que quedamos en la votación, en la última clase vimos el tema de texturas y la idea ahorita es trabajar el tema de texturas para hacerlo con URP. Y antes de eso pues igual resolver como las dudas que tengamos respecto a los desafíos. Siendo pues una de las cosas que vimos la clase pasada, el cómo utilizar el LERP entre dos texturas, pero con una imagen de ruido. Entonces aquí tengo como el ejemplo ya montado, el de sincronizar una animación eh, con un efecto hecho por shader, que sería este de acá. Entonces tenemos el personaje que parece una estatua. Al parecer se me olvidó cambiar el material del martillo. Si va por acá. Listo. Entonces tenemos nuestro personaje, así pues tipo estatua, y ya cuando presionamos clic, entonces él hace la animación y convierte pues como al valor original. Y aquí para esa conversión, pues él utiliza el shader que había mencionado, que sería este de acá, en donde hace una transición entre una textura y otra. Él tiene varios materiales, ya ahorita vemos cómo es el script. Pero es esto lo que hace pues pasar de una a otra utilizando una imagen de ruido que nos va a ayudar a hacer el ERP. Entonces, antes de pasar al shader, voy a mostrar cómo está hecho el código, que pues como se imaginarán es muy sencillo. La única como particularidad por la cual quiero aprovechar para mostrarlo es por el hecho que tenemos un objeto que está hecho a través de múltiples materiales. Si notamos aquí, él pues tiene varias partes y cada una de esas partes tiene su propio material. Entonces está aquí como la armadura, pero está por separado eh, el cinturón, que era... eh, a ver, no, está separado el cuerpo de la armadura del arma. Son como los tres materiales que va a tener ahí puestos. Entonces para eso lo que hacemos en el código es que tomamos todos los renders. Aquí miremos en una curva que es la que me sincroniza cómo va a ser la transición. Pues yo aquí podría cambiar eh, a una curva, digamos, como esta. O inclusive pues hagamos que vaya, se devuelva y luego ahí sí quede otra vez con la que es. También tengo la curva, pues me permite controlar la duración como siempre. Y lo que cambiaría pues es que cuando ejecute, él va a ser mucho más lento la transición entre una textura y la otra. Aquí no ha terminado, aquí empezó pues como le puse que fuera, luego volviera y luego volviera otra vez, por eso es que pues ese fue el comportamiento. O inclusive pues la ventaja de tener la curva es que dependiendo del tipo de efecto, pues una curva u otra nos servirá. Supongamos que fuera un efecto en donde el personaje gana resistencia ante los ataques tipo tierra, por ejemplo. En ese caso podría interesarme que el personaje pues de hecho comienza normal, falta el arma. Pues igual no tenía que haberlo modificado porque pues por la curva se va a ajustar, solo es para que sea un poquito más fácil de verlo al inicio. Entonces pensemos en que es un efecto en donde el personaje gana armadura y luego pues digamos hay una animación en donde él gana la armadura, pues sale pone como de piedra y se o resistencia al daño tipo tierra y luego se vuelve la textura original o lo que sea, pues algo como eso. Ya voy a acomodarlo por acá. Listo, y quiero que esa sea la curva y pues la idea es que siga funcionando, pues esa es la idea pues que siempre hemos tenido con las curvas, que la duración quedó demasiado larga. Y aquí lo que pasaría es que estaría original, pasa a ser de piedra por un momento y luego vuelve al original y no sé, ahí saldría el aviso de más 10 de resistencia o lo que sea. La gracia de la curva pues es precisamente poder controlar eso y por eso la tenemos aquí serializada. Las curvas ya las vimos antes durante las clases, pero cualquier duda que tengan, absolutamente ningún problema. Repito otra vez cómo se utilizan o hago el repaso. No hay obviamente ningún problema con esto.
Tengo la duración y el sistema de partículas, que es un sistema muy sencillo que sale aquí con el personaje cuando él está saltando, que es este. Y ya. Tengo aquí el animator del personaje, que es el que se activa cuando yo presiono Fire 1. Llamo este método que se llama activar, que lo que hace es que cambia el animator pues a un trigger que tengo active, que es el que hace que él salte. Continuando por acá, tengo los renders, que como les digo está hecho por varias partes, así que tuve que hacer un arreglo de renders. Utilizo el get component in children porque todos los materiales pues finalmente son atributos de cada render y los renders son hijos del objeto vacío que tiene el script. Y luego aquí tengo un método que se llama setFloat que lo que hace es que recorre cada render del arreglo de renders, va a cada render al material y le pone el float que yo le diga, en este caso factor, un valor. De hecho pude haber hecho eso más genérico diciéndole aquí como cuál atributo, digamos, attribute. Sí, se escribe así. Pensé que de pronto no era con doble T, pero sí. Eh, Voy a hacerlo aquí más general. Puedo decirle como cuál atributo y cuál es el valor. Y ya aquí en el set float, pues lo que haría es ponerle que la variable que quiero cambiar es la que se llama factor y el valor por el cual lo quiero cambiar es el que se llama y. Digamos que la idea de tener este método es que yo cada vez que necesite cambiarlo no tenga que hacer un ciclo for, sino que cada vez que quiera cambiarlo, llame este método que ya tiene ciclo for y me recorre todos los renders. ¿Qué preguntas tienen de pronto con este método? No hay preguntas, listo. ¿El Sí. value del set float lo vas a manejar directamente con la curva o se lo vas a pasar cuando llames el método? Sí, es con la curva, pero después de llamar el método, es decir, cuando se activa, se pasa al estado uno, pues como siempre trato de manejar todo por estados, y si el estado es 1 es cuando se empieza a evaluar la curva y el set float se le pasa el valor de la curva. Ah, ok, y ese valor de la curva, como que también le estás pasando el factor, modifica el shader, ¿cierto? Exactamente. Ok, Ya listo. aquí una recomendación es que como la curva puede ser que le falte un poquitico para evaluarlo, lo normal es ponerle al final el último valor de la curva, esto lo podemos hacer con evaluando la curva en el valor uno. De modo que cuando se acabe la duración, garanticemos que quede con el último valor de la curva. Me explico por qué puede pasar esto. Pensemos en que yo tengo aquí mi curva y esta es la curva que se va a seguir. Entonces, digamos que arranca por acá y luego sube otro poquito, baja, bueno, pues lo que quieran pues de esta curva. Y digamos que quedó por acá. Voy a agrandar eso para no mover la curva, listo. Y nosotros vamos evaluando de acuerdo al delta de tiempo. Entonces por acá hay algo que se llama el delta de tiempo. Normalmente es muy pequeñito y no vamos a tener ese problema, pero cuando estamos en plataformas menos fuertes que el computador, pues es un problema al que nos podemos enfrentar, que el delta time no es tan pequeñito como en el PC. Entonces digamos que ese fuera el delta de tiempo. Lo que pasa es que le evalúa la curva en el punto cero, luego en el punto delta de tiempo, o sea, como por acá. Pues de hecho, pongámoslo aquí para que se note. Luego evalúa la curva aquí donde está la línea de la derecha y así sucesivamente él va evaluando la curva a medida que se va incrementando el delta de tiempo. Pero podría pasar algo como esto. Noten que aquí la última vez que lo evalué fue aquí. Entonces no alcanza a llegar hasta el último punto de la curva. ¿Por qué? Porque el siguiente delta de tiempo ya iba a quedar por fuera de la duración y como está este condicional de que si el tiempo es mayor a la duración, ya pasa al estado cero y por lo tanto no sigue evaluando la curva, este último realmente nunca se evaluó. Pero no es problema, podemos decirle que cuando se termine la duración, póngale el valor que tenía la curva al terminar. ¿Y cuando termina la curva? Cuando yo la evalúe en uno. Preguntas de esta parte. Esto que les estoy mencionando les recomiendo que lo apliquen tanto con curvas como con LERP, que se revise al terminar la duración, se le obliga a tener el último valor del ERP o el último valor de la curva para evitar estos problemas que suelen ocurrir normalmente en computador no lo van a notar, pero en mobile o web sí les podría ocurrir. Y me imagino que alguna vez les ha pasado que hacen un proyecto en el editor y funciona muy bien, pero en el editor lo pasan a mobile o lo pasan a web y hay algunos problemas. Y es porque en el editor como tenemos esa tasa de frames tan alta, junto con otro manejo de excepciones que es diferente en el editor a cada plataforma,
hace que podamos confiarnos, pero mentiras que no. Entonces, de entrada, pues tratemos de pensar en que podemos tener dispositivos de no tan alta gama, en donde el delta de tiempo es un poquito más gordo. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Gio, ¿podrías mostrar el método de setFloat otra vez? Pues solamente mostrarlo. Sí, claro, mira. Que lo que se hace es que recibe, pues como cuál atributo quiere modificar del shader y con cuál valor. Y ya aquí se lo paso y se lo estoy pasando a todos. Esto es muy útil porque muchas veces los modelos, muchos de los modelos, están hechos con múltiples renders. Eso lo hacen para que sea más modular y tiene pues sentido. O sea, ¿qué pasa si yo a este modelo no lo quiero con el martillo? Pues yo podría pagarle el renderer del martillo, por ejemplo. Si fuera un único modelo, pues yo no podría hacer eso. Por eso muchos autores pues optan por hacer el modelo hecho como por varios renders separados. No es más eficiente porque cada render sí tiene su propio draw call, pero sí es más modular. Pues aquí se sacrifica como rendimiento por modularidad. Listo, continuando por acá. Bueno, no sé, Camilo, si ya pudo ver o alguna duda. No, no, ya, muchas gracias. Listo, continuemos por acá. Entonces, cuando presiona el botón, cuando estoy en el estado cero, si presiono el botón Fire 1 se activa y lo que hace activar es reproducir el sistema de partículas, activar la animación, poner el estado uno. Y en el estado uno se evalúa la curva para modificar el shader y ya con eso podemos ver pues este resultado que estamos viendo acá en donde se evalúa la curva al yo presionar clic. Aquí para este es que se transforma y luego vuelve al original. Ya pues dependiendo de cómo lo tengamos organizado pues el resultado del efecto será uno u otro. Por ejemplo uno que estaba organizando para pues que te estaba dejando listo para hacer acá. Supongamos que yo quisiera hacer algo tipo Medusa, entonces cuando Medusa ataca, quería pasar con el personaje, pues que se va a congelar, se va a volver de piedra, pero la idea es que se vuelva de piedra en el instante justo con el punto exacto de la animación en el que tenía. Si ese fuera el reto que tuviéramos que hacer, ¿cómo se les ocurre que podemos hacerlo? ¿Cómo creen que sería el script? Profe, pues a mí se me ocurre que primero tendremos que hacer un proceso muy parecido al que hicimos en el examen. Sacaremos el tiempo de la animación del ataque y en ese momento tendríamos con este script lo mismo de dominio de curvas. En el momento exacto de la curva que active, que pase factor de cero a estar en uno automáticamente, pues que sea como un cambio súper brusco. Y ese factor que nos controlaría para poder que el personaje se quedara como congelado en el punto de la animación. El factor nos controla ese cambio entre las dos texturas, entre la de ella normal y la de piedra. Entiendo, pero eso solucionaría la parte de las texturas, pero todavía no está la parte en donde en donde el personaje se quede congelado en la animación que tenía. Si nosotros queremos congelar al personaje en un keyframe exacto, ¿de qué forma podríamos hacerlo? ¿Qué se les ocurre? No hay creo un método para hacer eso en el Unity, O la creo. velocidad de la animación, no. La velocidad Sí, de la Ponerla pues en la animación. la cero, ok. animación en cero. Exactamente. Porque así inclusive podemos aprovechar la misma curva que mencionaba Julián para que esa curva nos evalúe también la velocidad. A medida que hace la transición entre las texturas, también va moviendo la velocidad. Sea que la maneje de forma proporcional o inversa, ya pues eso dependerá. Ya lo voy a poner aquí exactamente eso. Ya respecto a la sincronización de la animación, creo que sería más como por parte del atacante. Aquí no tengo ningún atacante, sería más como pensar en que el atacante lo que hace es que manda pues crea un cono, en ese cono se miden todos los que están ahí y todos los que están ahí se ven afectados. Pues como yo trataría de mantener el VFX aislado entre el atacante y el receptor, porque el atacante sí tiene claro su sincronización del punto exacto en el que salen los rayos y suena el grito, pero el que recibe el ataque realmente debería ser un script separado que le llame como el activar o el congelar y ya el saber atacarse para tratar de mantener no mucha dependencia entre los diferentes objetos del juego. Para eso pues aquí yo ya tengo descargado lo que siempre les menciono del personaje el Xbot, que es el que utilizo para configurar las animaciones, ya lo tengo aquí.
pues cierto, el básico, que es este de acá, ya lo tengo pues como siempre configurado con el T-Pose pues que funciona súper bien. Y ahora voy a traer una animación cualquiera pues como un idol de combate para mostrar cómo haríamos eso que acabamos de mencionar. eh, pues se está moviendo, de congelar la animación. Vamos aquí con Yo, Combat, sí. no sería más bien un idol de cuando recibe daño, ya que es cuando uno se congela. Ah, bueno, depende como en qué punto se quede. Si hacemos que también reciba daño, sí podría ser una animación como de recibir golpe, en donde digamos algo como esto, y en algún punto de la animación, o sea, inclusive puede que por acá o algo así, se quede congelado como en ese instante. Podemos hacerlo así. Podemos tener las dos animaciones, pasar de una a otra, y en la segunda animación congelarlo. Bueno, pues ya igual depende de cómo organicemos el script. Esto no nos debería demorar mucho. Descargar. Aquí tengo animaciones. Voy a ponerle este combat. Y combat idol, porque igual pues estará como una pose al inicio, una pose de cubrirse. Son un poquito diferentes, pero bueno, confiamos en que la transición nos funcione suficientemente bien. Y acá, entonces, por acá tenemos combate, como siempre, humanoide, desde otro avatar, y vamos a seleccionar el avatar que ya sabemos que nos funciona muy bien, que es el de Xbot. Aplicar, y aquí ya tenemos cada animación que podemos igual probar pues con nuestro personaje para ver que funcione bien. Y efectivamente ahí está. Listo. Y ahora vamos a ponerle entonces estas animaciones al animator. Voy a traerme aquí las dos animaciones que acabo de configurar, eh, que eran esta, que es idle, y hit. Voy a crear un trigger que sea hit y pasaría hasta acá. Y aquí está la transición, está aquí en el idle y recibe el golpe. Voy a quitarle el has exit time de modo que no tenga que esperar a que termine la animación que de por sí está muy larga, sino que sea cuando ocurre el hit que va a ser la transición. No le voy a poner de vuelta porque pues el personaje se queda congelado, podemos poner que vuelva después de un tiempo, pero bueno, justo ahorita solo me interesa concentrarme en el efecto eh, que estamos proponiendo. Y como siempre voy a crear un script, por lo general pues yo pongo algún objeto vacío que me sirva como parent del objeto que va a tener los scripts, y le voy a poner aquí carácter. Y creemos ahora sí el script que va a ser freeze character example. Aquí necesitamos ese mismo pues método que utilizamos ahorita de acceder a todos los renders. Pues de hecho podríamos, si sabemos que es algo que vamos a utilizar mucho, podríamos como generalizarlo un poquito más. eh, pero bueno, no quiero demorarme mucho con eso, entonces voy a traerme como el código aquí ya. Y me falta este y listo. Bueno, aquí ya está, ya sabemos que con este podemos hacer el cambio. Lo que nos interesa pues es en qué momento lo hacemos. Aquí ya pues podemos hacer también la parte de tener una curva, pero voy a hacerlo un poquito más difícil, más elaborado, porque quiero que lo hagamos en la animación del golpe y no en la animación del idle, para evitar que quede congelado mientras está en el idle y no alcanza a hacer la animación del golpe. Entonces vamos a poner aquí nuestro, como siempre, una máquina de estados.
tengo que obtener el componente del renderer. Aquí pues sería in children porque lo va a tener un objeto vacío. Bueno, aquí para no demorarme mucho lo voy a hacer en el mismo objeto. Ahorita les explico por qué. Y voy a tener aquí una máquina de estado si estado es cero. Y voy a preguntar aquí si se presiona el botón. Esto es para hacer pruebas. O sea, nosotros mismos pues vamos a congelar el personaje. Eh, Get button down. Fire 1. Y aquí vamos a llamar a state igual a 1. Y en estado 1 vamos a esperar a que esté en la animación correcta. ¿Cómo sabemos cuándo está en la animación correcta? Esto ya lo habíamos mencionado alguna vez. Podemos preguntar if animator.getStateInfo en la capa 0 porque esta está en la capa principal, punto isName y vamos a mirar si ya está en la animación que nos interesa, que es esta de hit. Si no les gusta como depender mucho del nombre de la animación, también pueden generar un hash code para esto y preguntar por el hash. El hash va a ser independiente del nombre que le pongan aquí. Y luego aquí está este. Entonces, si ya está en la animación de hit, pase al estado 2. De modo que tengamos garantía de que se va a congelar cuando ya está en la animación de golpe y no que se va a congelar cuando esté en la animación de idle. Y ya aquí, else, cuando esté en el estado 2, ahora sí podemos evaluar la curva. En un tiempo dividido entre una duración que todavía no hemos declarado. La vamos a declarar serializada la duración, que por defecto va a ser, no sé, 3 segundos mientras la alcanzamos a ver bien. Y tenemos una variable que nos va a contar el tiempo, que es t. Aquí como siempre, pues t más igual, time.deltaTime. Pero noten que solo empecé a evaluar la curva cuando ya tengo garantía de que estaba en el estado correcto. Eso es como la diferencia de entre este que estoy haciendo acá. Y ahora sí vamos a marcarle el float, que aquí también lo llamé factor. Bueno, hecho es el mismo shader factor, coma y, que es el que tiene el valor de la curva. Y si el tiempo ya es mayor o igual a la duración es porque ya terminamos el efecto. Vamos a hacer lo mismo que les dije ahorita, que vamos a evaluar la curva al final del todo. Para evitar problemas aquí volvemos al estado 0. Creo que con eso sería estar completo. Le voy a agregar aquí al personaje este que se llamaba Freeze Character Example. Y la curva con la cual se va a congelar va a ser, digamos, esta de acá o esta de acá. Aquí se va a congelar como más lento. Aquí al revés se congela como más rápido y luego desacelera. Aquí empieza lento y luego empieza a acelerar. La verdad ya este va a ser un resultado visual lo que va a cambiar. Entonces podemos básicamente hacer pruebas hasta encontrar el valor que nos convence. Yo una duda, ¿en qué momento friseas la animación? ¿Tú sí lo declaraste en el código? Claro que no, muchas gracias. Entonces, gracias. Por aquí vamos ahora sí a utilizar esta misma y, que es el que nos interesa. El y está volando desde 0 hasta 1. Porque, a ver, desde 0 hasta 1, porque nos interesa que haga esto. Cuando está en 1 es que se pone en piedra. Aquí lo tengo también en el cabello y la ropa, pero pues aquí solo estoy moviendo uno. La gracia del script es que va a mover todos. Y queremos que el comportamiento de la animación sea completamente opuesto a este. O sea, vaya llegando hasta 0. Cuando llegue hasta 1 va a llegar hasta 0. Eso es muy fácil de solucionar porque sería 1 menos y. Entonces ahora sí, animator punto speed igual a 1 menos y. Y aquí ya sabemos que nos interesa pues 1 menos la curva evaluada al final. Verifiquemos si está bien, respondo preguntas, si no corregimos primero. Entonces aquí está el personaje en modo combate y el estado empieza en 0. Se supone que aquí si presiono Fire 1, cambia el estado 1 y
Para verificar que los estados nos estén funcionando bien, voy a pasar a... Aquí es. Lo otro, Yo notar estás que... activándole la animación. Creo que sí la estás activando, pues no vi si le diste para cambiarle un parámetro en el animator. No, nunca se lo cambié. Otro error, gracias. Aquí es donde lo tenemos que cambiar. Animator.setTrigger hit. Y efectivamente se llama hit. Listo. Y voy a corregir algo aquí, que esta animación del idol está desfasada. Pues aquí está el eje Z y está mirando por otro lado. Voy a decirle que sea el original. Y ahora sí está con el eje Z. Aplicamos los cambios para que no nos quede mirando como de lado. Ahora sí, ahí está. Eh, ya de pronto que ocurrió demasiado lenta la animación. En parte por la curva. O sea, aquí al parecer nos olvidamos una curva como esta y con una duración mucho más rápida. Lo otro que podemos hacer es manejar la animación de hit un poquitico más lento, 0.75. Ese mismo valor nos interesa pues para bajar la curva, no empezaría desde 1 sino desde 0.75. Entonces voy a poner aquí como float, initial speed, que va a ser 0.75, lo podría pues serializar, que sería como el equivalente a la intensidad. Al final no importa porque me va a dar cero, pero suponiendo que no me fuera a dar cero, pues lo dejo aquí así. Bueno, ahí está. Presiono clic y ahí está. Y ahí se congeló mientras recibió el golpe. Ahí nos funcionó bien. Y ya dependiendo pues de la curva, no siempre se va a congelar en el mismo frame, sino que podríamos, de hecho, pongámosle cierta aleatoriedad. Digamos, en el awake voy a utilizar, pues esto simplemente para que no me quede siempre en el mismo frame. Duración más igual random punto range, voy a generarle una aleatorio entre menos 0.15f y 0.15f, simplemente para aleatorizarlo un poquito el resultado. Y quedó en esta pose, de pronto me toca darle un aleatorio más grande, efectivamente me toca dar un aleatorio más grande. Y ahí ya pues vemos que se congela en diferentes frames dependiendo pues del aleatorio que se haya generado. Y ya tenemos pues como nuestro personaje de roca, por así decirlo, con el script que acabamos de hacer. Ahora sí, ¿qué preguntas tienen del script que acabamos de hacer para hacer como el efecto tipo medusa? Pues una cosa, una bobadita es el animator get current animation state info, porque es que era cero, pues porque pones un cero ahí de parámetro. Claro que sí. Cuando tenemos el animator funciona por capas. Podemos tener una capa aquí que es la base, podemos tener una capa que solo maneje las manos o la cabeza y tantas capas como queramos. Esta es la capa cero, uno y 2. Ese es el cero que yo puse ahí. No sé si ahora sí quedó claro. Ah, listo, sí, sí, sí. Gracias. Súper bien. Preguntas adicionales. Entonces nos queda es cómo está hecha la transición para que efectivamente la transición la podamos hacer suave, no como el que hicimos la clase pasada, que era como una transición muy directa entre uno y el otro, sino que efectivamente podamos utilizar una imagen de ruido para hacer este tipo de transiciones. Entonces vamos, ve, yo creo que no me quedó todo con el mismo color, yo creo. Así todo tenía el blanco bueno. Para explicar eso, quiero que veamos aquí una imagen. Voy a tomar dos texturas para el ejemplo. Tun, tun, aquí. Listo. Tengo estas dos texturas. Ya sabemos que no importa el tamaño, aunque para el ejemplo pues las pondré al mismo tamaño.
Y supongamos que tenemos, esta se llama eh, text 1 y esta se va a llamar text 2. Y tenemos, no sé para qué les cambié el tamaño si le vuelvo a cambiar esto, entonces más bien las dejo como estaban. ¿En qué momento cambié el tamaño? Bueno, y me traigo la imagen de ruido que utilicé, que fue, como les dije, pues un Perlin Noise, ya que nos permite hacer como cambios suaves, que es este de acá. Y llamemos a este Noise. Y supongamos que yo tengo aquí entonces que la salida o punto albedo va a ser igual al lerp entre text1, text2, noise. Viendo este código y estas texturas que tengo acá, ¿cómo se imaginan o cómo podrían describir qué sería la salida? Donde está más blanco se ve la textura 2 y donde está más negro se ve la textura 1. Exactamente tal cual. ¿Cuál es el problema? Que nosotros necesitamos que esto de alguna forma podamos controlarlo para que cuando yo mueva un parámetro vaya pasando suavemente entre esta y no que sea permanentemente visible una parte de esta y una parte de esta. La idea es, pues yo obviamente ya sé cómo hacerlo porque lo hice, pero me gustaría que lo fuéramos deduciendo poco a poco, eh, porque pues efectivamente la idea es que uno pueda resolver los problemas cuando se enfrenta a ellos sin necesidad pues de depender de haberlo visto ya resuelto. Profe, Para lo esto, multiplicaste por un factor, de ¿cuál es el casualidad. problema de multiplicar por un factor? Si yo lo multiplico por cero, efectivamente me queda este de acá. Ahí el factor parece funcionar muy bien. Pero Ah, cuando se pero por uno multiplique que por harían las uno, dos. quedarían las Ah, dos exactamente. Ahí es el problema de la multiplicación. Vamos a hacerlo en el lenguaje de nodos porque de pronto nos ayuda a entender más fácil cómo está hecho. Para eso tengo este personaje de aquí y ya voy a crear aquí un shader 01 textures y voy a crear aquí un shader Universal Render Pipeline y Lead Shader que se va a llamar aquí LERP Textures. Y aquí lo tenemos, voy a darle a maximizar. Y acá, bueno, de hecho la idea es que podamos tener aquí entonces una textura. Ya voy a empezar pues aquí como con la parte del tema de hoy. Voy a agregar una textura como propiedad. Esa textura nosotros pues de hecho desde acá, desde el nodo, podemos seleccionar el valor por defecto. Aquí va a ser esta que se llama RTS, no, Unit, que va a ser esta, pues es la textura del caballero básicamente. Voy a crear aquí un nodo que va a ser tipo propiedad, porque nosotros pues ya aclaramos aquí esta propiedad, así que ya podríamos hacer eso. Aquí cuando yo lo intento pegar aquí al nodo del albedo, ¿por qué creen que no me deje? ¿Qué falta? Nosotros cuando Por hacíamos el algo nodo, de... sí, Que requiere el RGB. No, yo. pero este inclusive se podría hacer un RGB, pero nosotros no pasábamos la textura directamente al albedo. ¿Qué teníamos que hacer antes? Tenemos que convertirla. Eso y cómo la convertíamos. Vamos a mirar otra vez aquí el shader, los shaders que vimos la clase pasada. Eh, ¿Qué hacíamos con la textura? La textura era objeto tipo sampler 2D. ¿Y qué hacíamos para poder pegarla al albedo? Que esa pues ya el pastel, las pistas pues para que Le extraemos los canales. le extraemos, pero para poder extraérselo necesitamos mapearlo pues lo necesitamos mapear con mapa base de en su bebés. mapa V. Entonces, y miren que la función se llama text2d. Entonces vamos aquí a crear un nodo tipo text2d. Ay,
eh, texture, creo que aquí es este de sample texture, así aquí está. Pues el texture se llama sample texture, aquí en el shader graph. Y acá entonces lo conectamos y ahora sí esto lo podemos mandar hasta esta parte de acá. Y ahora si miramos el preview, que es el que está aquí abajito, pues ya podemos ver que efectivamente es lo que esperábamos. Ahora sí. Y aquí está la salida de este de acá. Supongamos ahora, bueno, y el de donde saca el mapa V, está sacando el mapa V 0 del modelo. Si el modelo tiene más de un mapa V, desde aquí podemos cambiarlo. Ahorita entro en más detalles de la parte del tiling, que por ahorita pues no me interesa. Ahora voy a agregar una segunda propiedad que va a ser otra textura. Voy a ponerle a esta texture 2 y ahora arriba pues texture 1. Y voy a crear aquí otra vez un nodo tipo propiedad que va a ser la textura 2. Y ya sabemos que esa textura 2 no podemos pasarla directamente, sino que necesitamos un nodo tipo sample. Lo dupliqué con control D pues para no tener que buscarlo otra vez. Y de aquí ya podemos ver la otra que voy a pues ponerle un valor por defecto a la textura 2, que eso se maneja desde aquí. Y aquí voy a seleccionar la misma pero en negro. Noten que aquí está como en azul y aquí está en negro. Y pues obviamente yo no puedo pegar las dos al mismo nodo. O sea, yo pego una o pego la otra y la salida pues va a depender de eso de acá. Pero pues ya habíamos visto que hay un modo que se llama lerp, en el que podemos pegar esta aquí. Aquí podemos pegar la salida y podemos crear aquí otro nodo que va a ser un float. De hecho, voy a crearlo aquí directamente. Que nos va a manejar el valor del ERP. Aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Tenemos la textura. La textura no podemos pegarla directamente a la salida. Porque la textura es un objeto tipo sampler, no es un objeto tipo float. ¿Cómo convertimos ese sampler a un float? Con el método lerp, si estamos en código, o con el nodo que se llama sample texture, que lo que hace es mapear la textura con base en un mapa V, el que nosotros le digamos. Aquí ya tengo esta partecita, hago lo mismo con la otra textura y aquí ya están. Luego a esos dos pues voy a hacerles un lerp, que es este parámetro que está acá, que me va a permitir definir si se ve la textura A o B. Aquí si le pongo 1, noten que cambio a este y cualquier valor pues que le ponga aquí intermedio me va a hacer la interpolación entre los dos. Noten aquí pues que va cambiando el escudo, la armadura, etcétera. Eso respecto a la parte de manejar las texturas y la transición con el shader graph que es por nodos. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Yo me repites por favor cómo le pusiste la textura del caballero a la primer propiedad textura uno. Claro que sí, le damos clic a la textura y aquí en el Graph Inspector, que en la 2019 aparece aquí mismo abajito, vamos a Node Settings y aquí aparece cuál es la textura por defecto. En default nosotros podemos seleccionar cualquier textura que tengamos en el proyecto y esa va a ser la textura por defecto. Es muy útil asignar una textura por defecto por el hecho de que vamos a poder visualizar lo que está ocurriendo en tiempo real. Como vemos aquí, pues cuando yo modifico un valor u otro, en tiempo real, pues podemos notar el cambio. No sé, Julián, si era lo que me preguntaba o si respondí algo Sí, sí. diferente. Y de una vez esa textura, el propio Shadowglass le saca el mapa de UV a esa misma, ¿cierto? Sí, Porque pues viene por debajo. cuando aquí decimos V0 significa que va a extraer el primer mapa V que encuentra en ese modelo. Si el modelo tuviera más de un mapa V, pues nosotros aquí podemos definir cuál de ese mapa V. Ah, ok, es del modelo, claro, porque esto va pegado a nuestro modelo. Exactamente, aquí como no tiene forma de visualizarlo, le está sacando el mapa V a una esfera genérica y lo está poniendo ahí. Pero Ya, ya. pues como simplemente visualización, pero ya él decidirá. Si les estorba ver esto, lo podemos encoger. A mí en este caso pues me está estorbando porque finalmente pues lo vamos a sacar, nos interesa ver es aquí, que es el resultado de la combinación.
Entonces ya vamos a empezar a poner las ideas, bueno, no, pero antes, si hay más dudas, antes de empezar a explicar el otro que es más complejo, este es el momento. ¿Qué dudas tienen de esto? No se preocupen si es una duda que les parece boba, no hay dudas bobas, pues como lo he mencionado antes. Bueno, vamos a probar la primera idea Lo de de que que nos la diga. transición, uh, lo de que la transición sea pues smooth es controlado por la curva, ¿cierto? Pues eso es lo que está haciendo que a diferencia de cómo se veía la clase pasada, o hay algo más. Claro, la parte de la transición suave, sí, claro, era una curva que empezaba a mover aquí como más suave y luego se aceleraba o lo que fuera, que aquí pues lo sigue haciendo manualmente, pues como asignándole diferentes valores. Lo que queremos cambiar justo ahorita es que se vea un poco como este, en donde nosotros tenemos una transición que ocurre por zonas. Lo que queremos ahora es que pueda ocurrir, por ejemplo, miremos aquí que ya hay una zona que se convirtió en piedra y otra zona que todavía tiene el color de piel, que se controla por el factor. Entonces ya no es como una transición de uno a otro, eh, de todo el objeto a la vez, sino que hay unas zonas que se van a convertir más rápido que otras para tratar de dar un toque más estilizado al proyecto. No sé si me he hecho entender hasta ahí. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Sí, sí, yo. Ya, está bien. Súper. Entonces ahora sí, volvamos aquí y probemos la idea de Julián. Vamos a poner entonces aquí otra textura. Voy a hacerle al otro método para recordarles, cómo es. Entonces voy a crear aquí una textura. Por aquí creo que fue una textura normal. Texture. Sample texture, sample texture, texture. Creo que es esta de acá. Y luego eso pues lo podríamos convertir en una propiedad. Y ahí está. Aunque esta fue creada como texture. Ah, no, yo creo que es lo mismo, sí. Y esta le voy a poner aquí noise. eh, y voy a ponerle que el valor por defecto pues sea una imagen de ruido. eh, bueno, no me he traído todavía la textura. Ah, bueno, ya, Shadowgraph también. Por ¿Qué, perdón? Shadowgraph también tiene unos mapas de Sí, ruido, ya tiene un mapa de pero ruido por defecto, sí lo sé. Pero pues como para replicar tal cual el ejemplo y ahorita ya explico el nodo de ruido como para no ir metiendo muchos temas a la vez, pero sí, gracias igual por el aporte. Efectivamente, una ventaja con Shader Graph es que ellos analizaron que es muy común entre los programadores de shaders y ya pues convirtieron eso en algunos nodos. Y van a ver que hay algunas cositas que hacemos por programación que son un poquitico más largas que ya están en un nodo por el hecho de que pues ellos trataron de que eso fuera muy cómodo de utilizar. Efectivamente, una de esas cosas que hicieron fue tener ya una textura de nodo, que es, o sea, es una textura de ruido ya hecha en un solo nodo, y eso pues nos facilita trabajo. Entonces aquí está el ruido, vamos a hacerlo otra vez el sample a esto, y aquí está la textura de ruido, y vamos a multiplicarla por un flotante, este flotante lo voy a convertir en una propiedad, le voy a poner el nombre de factor. Y si queremos multiplicar la salida del ruido por el factor, pues creamos un nodo de multiplicación. Multiply. Multiplicamos este por este. Aquí me está dando negro porque pues el factor está en cero. Si el factor yo lo pusiera en uno pues ya se vería, o en punto 5 pues se va a ver más o menos. Y supongamos que ese se lo vamos a pasar al ERP. Entonces ahora sí vamos a mover este valor. Si está en cero se va a ver solo uno de los dos. Y si está en uno, ¿cuál es el problema? Que me quedó una combinación de las dos. Para que sea mucho más notable, voy a cambiar la textura 2 por una textura cualquiera. Nada más como para que notemos muy fácil la transición entre una y la roca, entre una y la otra. Eh, pues puede ser esto de acá, que no tiene nada que ver. Entonces notemos que el problema de la idea de la multiplicación es que, claro, en cero nos funciona, se ve la primera, pero en uno aún se ve una combinación de las dos. Entonces, efectivamente, esta idea no nos funcionaría. ¿Qué otra idea se les ocurre que nos puede permitir
combinar que se vea esta o esta en unas zonas y que lo podamos controlar con algún factor que eventualmente controlaremos por una curva. Ideas. Modificar el alfa Pero el proyecto no tiene nada que ver con el alfa por el a hecho la de que transparencia del noise. eh, pero Uh, digamos que cuando el noise sea completamente transparente, va a ser lo mismo que verlo puesto negro. No, pero el problema es que necesitamos es que llegue a ser completamente blanco, porque podemos con la multiplicación ya podemos lograr que él sea negro, ¿cierto? Si yo lo pongo aquí en cero ya logramos que sea negro. El problema es cómo logramos que sea blanco. Profe, si le pasamos más de uno, o sea, si la, digamos el noise no fuera de 0 a 1, sino que fuera más... El problema es que Ah, no sabríamos con exactitud cuánto tenemos que ponerle. O sea, digamos que con 2 se va haciendo más blanco, con 3 más, pero ¿cuál es exactamente ok. el valor Listo, que entonces necesitamos? sumar uno. Sumar, eso, Pues entonces sumar un factor hasta uno. eso, por ahí vamos, va interesante, Lisa. Entonces vamos a probar algo diferente, no multipliquemos. ¿Qué tal si hacemos una suma, como nos dice, aquí hay dos Juan Ramírez, como nos dice Esteban Ramírez? Entonces vamos a hacer aquí una suma entre este de acá y el factor. Entonces, y esto viene al ERP. Y ahora miremos aquí cuando el factor sea uno se ve una textura blanca, pero si miramos todavía se ve una combinación de las dos. De pronto, ¿qué nos faltó? Esa textura que estamos viendo blanca vale uno exactamente o podría valer más. Pues vale más, pero por eso era la pregunta de antes, que si valía más, pues se veía bien o no. Listo, no, no, pero por ahí va por muy buen camino. Claro, No lo puedo efectivamente, clampear o algo. tal cual, así. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo le sumo uno, las partes que valían negro, efectivamente, que valían cero, efectivamente van a quedar en uno. Pero las partes que valían uno quedaron en 2. Y el 2 pues ya nos va a presentar unos artefactos raros aquí. Con artefacto me refiero a errores. Para aclarar, artefacto en términos de visión por computador y programación gráfica se refiere a errores. Ustedes pueden decir, como no, en este shader se ven algunos artefactos cuando se está ejecutando esa animación. Se refiere a que se ven algunos errores, algo que no es natural. Lo menciono porque es pues, bueno que aprendan a hablar de forma un poquito más profesional, obviamente. Listo, entonces vamos a clampear. Entonces vamos a crear un nodo de clamp. Para los que de pronto no están familiarizados, ¿quién les explica, porfa, en qué consiste el clamp? Clamp viene siendo como darle un límite, ¿no? Como darle un máximo para que el valor no se pase de ahí, si no me equivoco. Exactamente, tal cual. Muy bien, otra vez Juan Ramírez, pero Juan Fernando. Está, está difícil así, listo. Entonces, efectivamente, él recibe una entrada y lo limitamos, que el mínimo sea cero y que el máximo sea uno. Entonces, lo interesante cuando utilizamos el clamp es que aunque le sumemos, ya tenemos la garantía de que en ningún momento se va a pasar del uno. Y por lo tanto, noten que aquí cuando el factor estaba en uno ya sí me dio la segunda textura sin ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Ahora el problema está con el cero. Cuando le pongo cero, ya se me va a ver es la combinación de las dos, porque cuando vale cero, ya no me quedó toda blanca, sino que me quedó la original que tenía parchecitos negros y blancos. Sigamos con las ideas. ¿Cómo se les ocurre que podemos solucionar la parte de cuando el factor valga cero? No, no, piensen, pues la idea, retomando algo que yo estoy casi seguro que les he mencionado alguna vez en algún curso, que mencionaba el autor de Khan Academy, uno solo se hace más inteligente cuando se enfrenta a problemas que no saben resolver. Si yo les pregunto algo que ya saben, no se van a hacer más inteligentes, pero si se ven obligados a pensar en algo, o sea, yo quiero hacer este efecto, tengo que pensar cómo voy a solucionarlo, ¿cierto? Porque no, la idea no es depender siempre de los tutoriales. Claro, es muy fácil cuando uno va y ve un tutorial de Bacris, que pues sumándole que le explica muy bien,
y explica el shader de Dissolve y uno replica y efectivamente es capaz de hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando uno quiere hacer un shader y no hay un tutorial de eso? Pues la idea es que uno mismo, combinando todo lo que uno ha aprendido a lo largo de su vida, sea capaz de llegar a una solución. La primera, por ejemplo, la multiplicación, tiene mucho sentido. Esa fue la primera opción que se me ocurrió a mí cuando quería hacer este efecto. Efectivamente no funcionaba. La suma fue la segunda solución que se me ocurrió y de hecho es la solución, pero todavía nos falta seguirle mejorando para poder que no nos quede con esos parchecitos cuando valga cero. Eh, Así que cualquier idea que tengan es completamente válida, ya la vamos puliendo. ¿Qué más se les ocurre que podríamos hacer para corregir el problema del factor en cero? Eh, yo, Sí, dígame. pues aquí lo que, pues yo que más o menos ya hice un efecto parecido, obviamente en el mismo canal donde más o menos esto. Lo que hicieron después de hacer el clam es utilizar un step en Promotions en el shader graph para convertir los valores más puros, pues para hacerlos que no haya intermedios. No sé cómo se ve. Pero eso es diferente. El step es para discretizar. Lo que hace es que un valor que podía ser, digamos, punto 3 lo pasó a un punto 2 y un punto 5 a un punto 4, pues como que crea unos escaloncitos que se evalúan. Pero en ese caso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es lograr que podamos, cuando el factor valga cero, solucionar esto de acá. Bueno, vamos a... Profe, ese factor tiene que ser de 0 a 1. Es lo ideal. Yo creo que pues, sé por cuál lado va su idea. Menciónela y yo ahorita le comento cómo lo comparamos de 0 a 1. ¿Cuál es su idea? Ah, pues mi idea era desde -1 a 1. Esa es una muy buena idea. Entonces, ¿qué pasa si el factor va... pero la idea es que lo dejemos de -1 a 1, ahorita lo cuadramos. ¿Qué pasa si el factor vale -1? Efectivamente ya nos quedó esta. Cuando vale -1 vale esta. Y cuando vale 1 vale esta. Ahí está bien, la lógica está muy bien. Ya vamos a hacer pues como transformaciones matemáticas muy simples para solucionarlo. Aprovechando que somos ingenieros, la idea es aprovechar ese conocimiento de matemáticas. Juan, dígame. Sería entonces normalizándolo, como hemos hecho con las curvas, Eso, para que, tal cual, pues sí, esa es la lógica. La lógica es normalizar para tratar de solucionarlo. Entonces miremos por qué Esteban Ramírez nos dice de -1 a 1. Claro, porque en el momento en que yo le resto a esto una imagen blanca, ya no es un más, sino un menos. Este píxel blanco, por ejemplo, de acá, menos este píxel blanco nos dio negro. Esta resta entre este y este hizo que nos diera negro. Y cuando resto el negro con blanco, pues me va a dar -1, pero como tenemos el clamp, nos va a seguir dando el valor que es cierto, nos va a seguir dando el cero. Pero ¿cuál es el problema? Que tendríamos que mover el factor desde -1 hasta 1 si quisiéramos poder moverlo desde 0 hasta 1. Lo que necesitamos es, por ejemplo, ¿qué tal si multiplicamos el factor por 2 y le restamos un 1 siempre? ¿Cierto? Miremos aquí. Yo tengo que factor va entre -1 y 1. Pero ¿qué tal si yo le digo que tengo la imagen de ruido -1? Ya ahí me quedó como una imagen completamente apagada. O sea, noten que aquí como le estoy restando 1, siempre me va a dar negra. Pues porque la parte que vale 1, por ejemplo, pues me va a dar 0. Y sería sumarle 2 por el factor. Quitemos aquí los paréntesis pues porque no hacen nada. Y notemos aquí. Cuando el factor vale 0, me quedó el ruido -1, o sea que me quedó la imagen blanca. Cuando el factor valga 1, me va a dar la imagen de ruido. Cuando el factor valga, esto es un 2. Cuando el factor valga 0, pues eso me va a dar 0, me va a quedar la imagen negra. Cuando el factor valga 1, perdón, punto 5, esto de acá me va a dar 1, 1 menos 1, 0, así que me va a quedar tal cual la imagen de ruido. Y cuando el factor valga 1, me va a dar 2, menos 1 más 2 me va a dar 1 positivo y se va a ir hacia el otro lado. Notemos que con esta fórmula de aquí podemos
resolver este problema. Pues podemos decir poner el -1 aquí o poner el -1 aquí, pues la verdad es exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo es como lo opuesto a normalizar. Para normalizarlo sería factor dividido 2. Pero esta vez queremos que el valor que iba desde 0, desde -1 hasta 1, nos quedará entre 0 y 1. Entonces esta vez lo multiplicamos por 2. Ya voy a entrar en un poquito más de detalles, pero ahora pues quiero primero que hagamos esta partecita de acá en los nodos. Entonces voy a tener el factor, lo voy a desconectar de acá. Voy a tener aquí un nodo de multiplicación, multiply. Voy a multiplicar el factor por 2. Entonces ya pues el factor, si vale 1, pues me va a dar un 2. Al resultado de eso lo voy a restar. Entonces suma. Bueno, sumar por -1 o restar, da lo mismo. Te lo voy a restar este con un 1. Y esto, resultado de estos tres bloquecitos de aquí, es lo que se le va a sumar al ruido. Entonces tomo esto de acá. Yo inclusive podría crear aquí pues como un bloquecito con esto. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces aquí está. Y este clampeado es el que vamos a mandar allá. Y miremos ahora sí, aquí verifiquemos cuando el factor vale 0, me da la primera, cuando el factor vale 0.5 me da una mezcla de los dos y cuando el factor vale 1 me da la segunda. Como ya sabemos que me funciona, ya voy a responder preguntas, pero antes pues quiero que sea un poquito más bonito cambiándolo por el nodo que sí era, que era el de cambiar la textura de azul a negro. Y ahora efectivamente con este valor de acá podemos ir controlando cómo se van mezclando. Y aquí ya me quedó completamente negro. Pues desde acá lo puedo... Ah, pensé, bueno, no, desde acá no lo puedo controlar. Toca desde acá. Y ahí está. La mezcla de los dos en el punto 5. En el 0 me da este y en el 1 me da este. Justo ahorita quiero que miren esta fórmula que puse aquí. Y me digan qué preguntas tienen. ¿Ya me puedes volver a mostrar el shader graph? Un segundo. Claro que sí. Entonces tenemos las dos texturas, el ruido, que se suma con algo que vamos a llamar X. Se hace el clamp para que no nos vaya a dar más de 0, perdón, menos de 0 y más de 1. Y ese es el parámetro del ERP. ¿Y qué es ese X que le sumamos? Va a ser esta operación que hicimos acá. Factor multiplicado por 2 menos 1. De modo que cuando el factor valga 0, nos dé el -1. Y cuando el factor valga 1, nos dé el 2. Y así ya queda pues como nos dé el 1. Y ya con eso quedaría todo resuelto. Noten que lo que hice fue tomar algo que ya conocemos, pues porque todos vimos matemática pues en las respectivas carreras, y la idea fue tomar un poco de eso para poder solucionar un problema que era completamente visual. ¿Preguntas? No, yo por mi parte ya no. Listo. Traten, pues yo entiendo la facilidad del internet y pues yo obviamente lo utilizo, no es como que yo haga todo desde cero, sobre todo en los proyectos pues utilizo mucho. Pero ahorita que estamos en una fase diferente de aprendizaje, o sea, piensen que ahora no es como cuando estaban viendo taller y querían hacer un efecto, entonces, claro, lo más normal era que cuando en taller querían hacer un efecto, buscaran en YouTube cómo se hacía y lo podían replicar, porque en ese punto del aprendizaje en el que estaban, no estaban en un punto de creación, estaban en un punto de entender y de implementar. Pero ahora que estamos buscando llegar a un punto de creación, de crear nuestros propios efectos, me gustaría que cada vez que se enfrenten a un problema, de hacer un efecto antes de ver la solución, prueben a hacerlo ustedes mismos y traten de llegar a la mejor solución que puedan y una vez que hayan hecho ese ejercicio, ahora sí van y buscan la solución y ven qué tan parecido fue. Este es un proceso de aprendizaje que es mucho mejor que el de solo mirar como el tutorial y ya. Voy a guardar este asset. Sí, Qué pena. No sé, pues digo, cómo, o bueno, perdón si lo mencionaste, si me perdí. ¿Me recuerdas cómo llegaste a la fórmula para poderle adicionar al ruido? claro, lo que hicimos fue
eh, tomar este concepto. Cuando yo le sumo, como llegamos ahorita fue noise más factor. Digámosle noise más x. Y ya sabemos que cuando x valga menos uno me va a dar cero, pues por el clamp, que hace que cualquier cosa menor a cero se vuelva cero. Y cuando x valga cero me va a dar pues el ruido como tal. Y cuando x valga 1, pues esto me va a dar un uno, de modo que se llegue al otro extremo. Aquí es hasta donde habíamos llegado en la construcción con lo que nos habían dicho, pues digamos la co-creación de los aportes que iban diciendo ustedes. Pero ahora el problema es que el X pues va desde menos uno hasta uno y es poco intuitivo. Si nosotros hacemos un shader, pues quien compre nuestro shader o quien sea que utilice nuestro shader del equipo va a asumir que la transición va a ser de cero a uno. Lo que necesitamos es una conversión de algo que iba entre cero y 2, convertirlo a algo que pueda ir desde cero, perdón, algo que iba desde menos uno a uno, convertirlo en algo que va desde cero hasta uno. Entonces, en este caso, pues aquí como esta transformación fue tan sencilla, pues yo la hice muy manual. Cuando tengan dudas de cómo se hace una conversión de un espacio a otro, pueden buscar esto, remap. Eh, por ejemplo, aquí está el rango original de 30 a 90 y alguien quiere mapearlo desde menos uno hasta 3. Y la forma en que uno hace el map, pues de hecho es buena la pregunta de Nicolás porque nos obliga a mirar el caso más genérico, es esta de acá. Entonces, cuando nosotros queremos mapear un valor que iba, por ejemplo, aquí desde 30 hasta 90 hasta menos uno hasta 3, primero, el concepto matemático se llama remap. Uno a veces tiene algunos inconvenientes, no porque no haya documentación, sino porque no sabe cómo se dice en inglés. Ese proceso se llama remap. Y pues aquí alguien ya nos lo respondió aunque este era el de la pregunta, pues de hecho este sería el que pues vamos a mirar es este. ¿Cierto? Pues no vamos a mirar la pregunta porque el de la pregunta si pregunto pues posiblemente es porque tiene un error. Y aquí está cómo va a mapearlo. Entonces desde uno hasta uno, desde 2 hasta 2 y miremos aquí la fórmula. Entonces vamos a tomar pues, la parte que me interesa, que es la fórmula, que es esta de acá. El valor es cuál es la variable que vamos a convertir, que es la que se llama factor. Originalmente iba desde menos uno hasta uno, pero ya queremos que vaya desde cero hasta uno. Aquí me equivoqué. Que vaya desde, este es from uno y iba desde, no, perdón que de pronto me equivoqué ahorita. Me va a tocar anotar aquí. From uno es desde donde iba, originalmente iba desde menos uno to uno, iba hasta uno. Y from 2 to 2. Y en lo que queremos es que queremos que se mapee para ir desde cero hasta uno. Entonces aquí vamos a reemplazar. Este se reemplaza por menos uno. Voy a hacer de una vez aquí menos por menos más. Este vale un uno. Este vale menos uno. Otra vez menos por menos más. Este vale uno. Este vale cero. Y este vale cero. Y ya aquí nos queda que la fórmula sería factor más uno dividido 2. No recuerdo cómo están aquí los paréntesis. Aquí primero se hace la adición y luego la multiplicación. O sea que es como que todo esto fuera multiplicado por, bueno, uno menos cero más cero. O sea, esto no importa. Y aquí está cómo nos quedaría esta fórmula para hacer el remap, que sería factor más uno dividido 2, que sería equivalente a esta de acá. Pues venga, ya lo muestro aquí. Por ejemplo, si evaluamos factor aquí en cero, me va a dar menos uno. Aquí si evaluamos factor en cero, me va a dar 0.5.
Aquí tengo un error aquí cuando convertí la fórmula, pero bueno, básicamente aquí esta es la fórmula de donde viene. Tendré que revisar dónde me equivoqué, pero respondiéndole a Nicolás, la función que uno utiliza para poder mapear de un lugar a otro es esta que se llama remap y es esta fórmula que estamos viendo acá. No estoy seguro en qué paso me equivoqué, pero bueno, no sé, Nicolás, si queda clara la pregunta. Sí, sí, está clara de dónde sale. Ya Listo, se súper habría. bien. Solo que pues esta como era tan cortica, pues yo la saqué a mano mirando los valores. Pero aquí, esperen, yo miro aquí from uno cuál sería, pues no es que sí tiene sentido que from sea el original. Y el original efectivamente era eh, desde -1, aquí van +1. Es que de hecho en alguna parte me tuvo que arcar un negativo y en algún punto me lo comí. Menos por menos me va a dar más. A 1 -0 +0. Me va a olvidar lo mismo exactamente. Si de caso alguien ve el error me lo menciona, si no ya lo buscaré y lo mencionaré en la próxima clase cuál era el error. Y bueno, pues finalmente después de hacer bien el remap nos debe quedar alguna fórmula como esta o equivalente a esta, en donde logramos pasar a un valor que iba desde -1 hasta 1 a un valor que va a quedar desde 0 hasta 1. ¿Preguntas? No. Una vez que tenemos el shader hecho, guardamos el asset y podemos irnos a crear un material con este eh, de acá. Ya se lo ponemos a las diferentes partes del modelo, porque este pues también está hecho con varios materiales. Y ya la idea pues es básicamente que con este factor podemos hacer la conversión desde uno hasta otro con base en el ruido. Aquí el problema es que como fue una parte tan pequeñita pues no se va a notar mucho. Voy a cambiarla aquí otra vez pues una textura que hagamos que se note más. Y ahí pues empieza a hacer la conversión con base en el ruido. El problema es que esto, justo ese modelo que elegí tiene un mapa V muy cortico, entonces pues muy pequeñito porque tiene un atlas. Entonces aquí este factor de hecho no le sirve tanto. ¿Qué nos podría ayudar? Que pudiéramos modificar el tiling para que la textura se repitiera más veces. Pero si miramos aquí no tenemos control sobre el tiling. Eso se soluciona yendo aquí al shader y creando un mapa, un nodo, perdón, tipo V. Ya no sé si se llama V. Ah, se llama tiling. Un nodo tipo tiling and offset que está aquí. Voy a dar aquí convertir a propiedad. Eso no, aquí no se puede convertir a propiedad. Es más largo este proceso, pero no es nada del otro mundo. Voy a crear un nodo tipo vector 2 que se va a llamar, pues va a ser el tiling. Y otro nodo tipo vector 2. Pero pues me demoro más que por código. Por código miren que era mucho más rápido porque era declarar v-textura 1, v-textura 2 y ya salía. Pero bueno, este va a ser entonces, lo convierto luego a propiedad. Convierto este a propiedad. Este de acá arriba es el que nos controla el tiling del ruido. Y este de acá abajo nos controla el offset del ruido. Y acá efectivamente ya puedo mover el tiling del ruido. Mm, creo que ahí está bien. Voy a mirar acá. Ah, bueno, igual. Así se está moviendo. Pues ahí se nota que se mueve aquí el offset. Y ahí le pongo que se repite, digamos, 5 veces la textura, simplemente para poder que lo notemos
como más el cambio. Y aquí pues yo podría desplazar la textura o no. Y aquí pues ya puedo hacer la transición de 0 lentamente hasta 1, que es en donde ya me quedaría completamente la otra textura que es esta de acá. Para el ejemplo pues de hecho voy a poner none. Entonces va a pasar de estar así a completamente blanco, pero va a ser una transición suave, pues con base en ese ruido de ahí. Yo, Sí, una pregunta. Pues si no estoy mal, vi que en el shader graph pusiste que era un vector 2 cada una de esas cosas porque hay 4. Me parece un vector 4 allá en porque el inspector. si el inspector no es capaz de mostrar un vector 2, el inspector por defecto de Unity solo nos puede mostrar un vector 4. Lo que está Ah, pasando es que va a ignorar esto, no importa que le pongan acá, él lo va a ignorar. Porque aquí él sabe que solo va a tomar el X y el Y, y aquí solo va a tomar el X y Y. Pero ya eso como por temas de visualización del inspector, se va a ver así, tendrá que ser que uno crearon sus propios script de inspector para modificar esto de acá. pero no pasa cuando pones un vector 1, si no estoy. No, Pues que no sé, yo creo que un vector uno no, porque es un float, es este de acá. sí, me parecía raro. Sí, y de hecho me parece muy incómodo porque me tocaría hacer eso por cada textura que uno quiera moverle el tiling. Pero bueno, pues el shader graph tiene unas ventajas de que nos permite hacer todo de forma muy visual. Pues de hecho yo me atrevería a decir que fue más fácil deducir la fórmula porque estábamos viéndolo en tiempo real, pero efectivamente programar es mucho más lento. Pues yo me demoro mucho más aquí dibujando nodos y copiando y pegándolos y cambiando propiedades que haciendo el código. Pues yo haciendo el código no me demoro casi nada. Nuevamente, pues es cada uno libre de hacer pues de tomar la decisión que quiera. La próxima clase vemos el tema de máscaras que es demasiado importante. Y en la próxima clase pues volvemos a ver máscaras, pero ahora cómo lo veríamos, cómo sería con el shader graph. En el tema de máscaras dejo la primera tarea asociada a shaders. Eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? Oye, por ahora No, no. yo por mi parte no. Listo, súper bien.